Buenas, bienvenidos a Tempus Fugit, esta vez en filosofía. Continuamos con Hume y quiero recordaros a todos, tanto los que estabais antes y ya habéis escuchado las antiguas reflexiones sobre estos filósofos, y a los nuevos que no lo sabéis. Os recuerdo a todos en general que esto que yo os voy a leer no es mío, no es de mi creación, es de La Lechuza de Minerva, un blog y una página web de filosofía muy muy buena que existe todavía y que está, pero es verdad que estos documentos ya no se encuentran, por eso me parecía importante compartirlos con el mundo de YouTube y con el mundo en general, por si a alguien le viene bien, porque son muy buenos resúmenes que yo utilicé para bachiller, para selectividad, y la verdad es que me salió bastante bien. Así que empezamos. Bueno, Hume nació en Edimburgo, Escocia, en 1711. Su obra filosófica no tuvo gran éxito en vida, lo cual, unido a su fama de ateo, en aquel tiempo toda persona que no pertenece a una iglesia pues era ateo y escéptico, hizo imposible su acceso a la universidad como profesor. Aún así, fue admirado por Voltaire y Kant y fue amigo de Rousseau. Murió en Edimburgo en 1776. Sus obras más importantes son El Tratado de la Naturaleza Humana y La Investigación sobre el Entendimiento Humano. El problema del conocimiento, epistemología. Hume es el autor más importante de la escuela del empirismo. Para el empirismo, todo nuestro conocimiento procede de la experiencia. Hume niega, pues, la existencia de las ideas innatas en la razón, con anterioridad a la experiencia, ya que nuestro entendimiento es como una página en blanco en la que nada hay escrito al nacer. Hume distinguirá dos elementos en la razón: las impresiones, representaciones mentales simples de las percepciones recibidas por la sensibilidad, y las ideas, representaciones o copias de las impresiones pasadas en la mente. Son menos vivas y proceden de una impresión. Asimismo, afirmará dos modos de conocimiento racional: el conocimiento de las relaciones entre las ideas, razonamiento a priori. Las proposiciones de este tipo son analíticas, el predicado está implícito en el sujeto y no nos dan nueva información, y son a priori. Para conocer su verdad no es necesario recurrir a la experiencia, ya que es anterior a esta. Son las matemáticas y la lógica. El conocimiento de cuestiones de hecho, razonamiento a posteriori, que trata sobre la realidad. En sus proposiciones el predicado no está implícito en el sujeto, afirman algo nuevo sobre la realidad, dando un conocimiento extensivo y son, por tanto, sintéticas. Además, son a posteriori, ya que su verdad o falsedad se descubre después de recurrir a la experiencia. Todo nuestro conocimiento, exceptuando matemáticas y lógica, es de este tipo. Así, según Hume, todo conocimiento sobre la realidad proviene, por lo tanto, de un razonamiento a posteriori, y el criterio de verdad para saber si una idea es verdadera o falsa es recurrir a la impresión. Hume criticará a continuación el principio de causalidad, según el cual una causa determinada produce siempre y necesariamente un efecto concreto. Según Hume, este principio de causalidad no es correcto, pues no podemos tener impresión de dicha conexión. No podemos percibir que algo vaya a ocurrir siempre y necesariamente. La relación causa-efecto la afirmamos por la experiencia de haber percibido de forma habitual un acontecimiento detrás de otro, y por ello afirmamos que lo que ha sucedido en el pasado se repetirá en el futuro y que objetos semejantes tendrán efectos semejantes. Así, afirma que el principio de causalidad es sólo una suposición o creencia basada en el hábito y la costumbre de haber tenido esa impresión en el pasado de los acontecimientos distintos unidos consecutivamente. La verdad de toda ley de la naturaleza es, por tanto, sólo probable. Sin embargo, Hume acepta la utilidad de estas creencias para la vida y por ello la ciencia misma resulta útil para la humanidad. Igualmente criticará las tres sustancias cartesianas: el yo, la realidad exterior y Dios, y asegurará que es imposible conocer su existencia defendiendo el escepticismo. Negará la afirmación de la existencia del yo,
entendido como una identidad permanente y estable, una sustancia o esencia, pues es imposible tener una impresión o intuición permanente y estable del propio yo. Así, nuestro yo no es más que la sucesión de las impresiones acaecidas en nuestra mente que nuestra memoria recuerda y que unificamos ilícitamente. El yo, por tanto, es un hecho psicológico producido por la memoria y no algo sustancial. Para asegurar que no podemos conocer si existe la realidad exterior, se basará en su crítica a la idea de causa. Al no poder afirmar sin duda que nuestras impresiones proceden de algo exterior, no podremos asegurar que exista la realidad externa a mí. Por tanto, no podremos saber con seguridad si existe la realidad extramental. Igualmente señalará que no podemos asegurar la existencia de Dios, pues es imposible tener experiencia de él y por tanto no es posible demostrar su existencia. Así, como conclusión final, Hume, en su desarrollo radical del empirismo, terminará estableciendo el escepticismo. Afirma imposible demostrar la existencia del mundo, del yo y de Dios. Y el fenomenismo. Solo es posible conocer las impresiones como hechos mentales. El problema de la moral, ética. Hume realizará una crítica a toda la ética anterior a él. Según su teoría, nuestros juicios morales no son producidos por la razón, pues no se tratan ni de relaciones entre ideas, al no ser analíticos, ni de cuestiones de hechos, pues los juicios morales no describen solamente una realidad percibida, sino que la juzgan como buena o mala. Efectivamente, el razonamiento puede ayudarnos a clarificar la utilidad de las acciones humanas, pero no puede impulsarnos a realizarlas. Hume defenderá el emotivismo moral. El fundamento de la moral será el sentimiento moral del individuo. Este sentimiento moral es una emoción o gusto interior que surge en el sujeto que muestra agrado o desagrado ante las acciones, siendo universal a todos los hombres. Este sentimiento moral se funda en dos principios, la utilidad y la simpatía. La utilidad nos genera la expectativa de placer que una acción puede hacernos conseguir. Así, aquellas acciones que más placer nos vayan a procurar son aquellas que tenderemos a calificar como buenas. Pero en este placer entra el cálculo de su utilidad. Una acción que nos genere un placer inmediato, pero un dolor posterior, será rechazada y calificada como mala, no por altruismo o amor a la humanidad, sino porque procura un displacer futuro y por tanto no resulta útil. En segundo lugar está la simpatía, que es la iniciación que todos los hombres poseen a partir de los sentimientos, de las inclinaciones de los otros seres humanos y que nos lleva a obrar moralmente. Así se garantiza que el sentimiento moral no sea individual y que la moral no sea meramente convencional, sino que se funde en un sentimiento moral característico de la propia humanidad y con ello de la propia forma de ser humanos, siendo por tanto universal.